de Dios. El otro concepto es calma para hacer trabajo minucioso o entretenido. Hay personas que tienen paciencia para las manualidades. Hay personas que tienen paciencia para los niños. Y hay otros. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? Yo veo a la chica que está haciendo, déjalo ser niño, quiero que él sea niño ahorita. Y la pastora también. Si no me van a chavar la prédica. Déjenlo que ellos sean niños, porque ellos van a revelar algo que tiene usted. Déjenlo ser niño. No le estén haciendo señas ni nada. Déjenlo ser niño. Yo quiero que ellos sean niños ahorita. Y por último, y usted me va a ayudar con este último concepto del diccionario. Paciencia es lentitud excesiva. ¿Conoce a alguien así? ¿Aló? Sí. ¿Conoce a alguien así? Yo le iba a decir, bueno, ¿conocen a los? No. Dije, no la meter con los ojos, porque ellos son. Pero dice que paciencia es una persona con una lentitud. Yo tengo una prima que mi tío le colocó velocidad, porque él le decía, busca el agua. Ya va. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¡Agua! Aquí está el agua. Y el vaso, no, me yo. Y ahí, mi tío le colocó. ¿Conocen a alguien así? Bueno, él lo que tiene es paciencia. La paciencia es una virtud de una persona cristiana. Es un arma importante que nosotros debemos tener. Pero, lamentablemente, hoy día es una de las armas que menos se utiliza. Y que Satanás nos gana la ventaja. Cuando nos viene el progreso, Dios quiere que tú tengas paciencia. Pero al no tener paciencia, mayormente tomamos malas decisiones y embarramos el proceso de Dios que ha empezado para con nosotros y se reinicia nuevamente el juego. Nunca podemos aprender muchas de las cosas de Dios si no tenemos paciencia. Queremos que Dios cambie nuestra vida, pero debemos tener paciencia. 40 años haciendo una cosa y después queremos que Dios la cambie en un día. Dios te dice, por favor, tienes que tener paciencia. Has tenido 40 años hábitos. Aunque tiene el poder de cambiar las cosas, sí. Pero el 90% Él nos pide paciencia. Criamos mal a nuestros hijos y después están en la cárcel y queremos que Dios lo haga libre y lo transforme todo cuando nosotros le hemos educado mal y lo hemos llevado a ese sitio. Y Dios dice, por favor, ten paciencia, lo voy a transformar. Pero necesita tener paciencia. Santiago 1. A paciencia. ¿Por qué? Venga el domingo, porque lo voy a enseñar. Mantenga la paciencia su obra completa. Es decir, que no podemos tener paciencia si no pasamos el proceso completo. En una oportunidad una amiga me dijo, Darwin, me gustaría que me ayudara, pero tu Dios tarda mucho. No fui para un brujo. Se quedó sin marido, sin familia y sin nada. Me lo dijo, no me lo contaron. Ella me lo dijo. Me dijo, yo sé que tú me puedes ayudar con mi relación, pero tu Dios tarda mucho. Es decir, que si no tenemos el proceso completo para Dios, ahí es donde mucha gente que soltó lo malo el día domingo rafa en el progreso. Porque Dios prometió, ¿verdad? Dijo, yo prometí y di el juramento de manifestar la promesa tuya. Ahora, ¿cuándo se va a hacer eso? Cuando Él diga, no cuando tú digas. Y donde la gente, ay, Dios mío, pero es que, ya te quiero, allá te viendo la China si no estás bien. Y cuando volteé, la patrona te meto, déjelo hacer. Ellos van a cumplir su proceso. Tú eres un niño y te vas a portar como un niño, ¿verdad que sí? Tú eres un niño, ¿verdad? Y te vas a portar como. Pero queremos que ellos se comporten como unos adultos. Y no han terminado el proceso. Tenemos que educarlos, pero hay procesos de niños que hay. En una oportunidad estamos en Charallave, en un centro comercial que está allí. Me asomo así y estoy con mi esposa y digo, corre, que una mujer estaba poniendo a orinar a una niña de 3 años con un hilo.
Y después dice el por qué, las violaciones y las cosas. Y ahí mente tan cachambrosa y tú adelantas cosas que van a promover el desastre. Santiago 1.5 termina diciendo, para que sean perfectos. Es decir, la obra nos va a ayudar a ser perfectos. Si tú tienes paciencia y culmina el proceso de que tienes que llevar, dice, van a ser perfectos y cabales, sin que le falte ninguna cosa. En otras palabras, lo que le dijo Pablo a Timoteo, van a progresar. Pero para eso necesitamos aprender mucho de Satanás, el cual es muy paciente. Una de las cosas que van a decir es, ¿cuánto tenemos que esperar? Es una de las preguntas favoritas de los niños. ¿Cuánto tenemos que esperar? Salimos de viaje y ¿cuánto vamos a llegar? Vamos a comer helado. A Moisés le dijo, vamos a ir a la playa. Todos los días me dicen, y hoy vamos a ir a la playa. Y hoy vamos a ir a la playa. Y hoy vamos a ir a la playa. No, Moisés, no vamos a ir a la playa. Tienes que ir helado para que ya diga que vamos a ir a la playa. Pero todos los días, y vamos a ir a la playa. La importancia, la impaciencia es una señal de inmadurez, ¿sí o no? Aunque estos dos ya están un poquito crecidos y son un poquito maduros. Pero si yo agarro a Jael y hacemos la prueba, va a ver que Jael está más chiquitica y se va a impacientar. Pero también la impaciencia es una señal de incredulidad. Dice Isaías 28:16, el que cree no se apura. Cuando usted se siente inquieto, nervioso, ansioso, se sale de las cosas de Dios, usted es una persona inmadura y ha dejado de confiar en Papá Dios. ¿Aló? Santiago dice que Job era un hombre paciente. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si algo debemos imitar de Job, hoy Dios te dice, imítala, espera. ¿Cuánto quieren una casa? Pero, ¿cómo le ha pedido a Dios la casa? Yo le he enseñado, pida bien, ¿verdad? Señor, yo quiero una casa con piscina y eso. Si te estás presentando un rancho, por favor, dile, no, porque ese no es lo que yo quiero. Si tú quieres un rancho, este es el tiempo de Dios, ya se acabó la espera. Pero si no quieres eso, cuando yo estaba soltero, yo aprendí a orar con propósito. Porque mayormente, cuando somos niños, oramos así, Señor, dame una mujer, no puedo estar solo. Y la espera se hace larga. ¿Sabía por qué? Porque Dios conoce, si te da una negrita, tú quieres una blanca, te va a decir, ay, no, pero... Y empecé a orar, Señor, yo quiero una mujer blanca, principalmente temerosa de Dios, pero blanca. Y como dice, hoy día hay un término, no lo aprendí, porque yo lo he escuchado, chapear, ¿no? Las mujeres choconas, ayúdenme. Y me chocaron varias mujeres, pero morenas. Y yo, no. ¿Por qué? Yo le pedí a Dios una mujer. ¿Aló? ¿Cómo se llama eso? Paciencia. ¿Aló? ¿Qué petición le pusiste a Dios hoy para que hiciera? Escucha, Dios lo va a hacer según eso. Y si no lo hiciste bien, Él va a esperar hasta que tú comprendas y entiendas que a Él se le piden las cosas bien. ¿Por qué? Señor, dame una mujer. Pero te da una mujer enferma con cáncer. Y después dice, no, pero tú le pediste a él una. ¿Están conmigo? Ya, vamos juntas. Es lo que nos enseña Hebreos capítulo 6. Si usted tiene fe, ahora Dios quiere que usted tenga paciencia para ver la promesa de Dios. ¿Cuánto creen que Dios va a hacer en su familia la obra? Tenga paciencia, porque eso puede tardar un día, una semana, un mes, años. Hasta usted se puede ir. Váyase con paciencia y con fe de que Dios va a hacer la obra en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos.
Pero nosotros lo que tenemos que tener es paciencia, agarrada de la fe. ¿Cuánto creen que Dios le va a seguir prosperando? Tenga paciencia, porque quizás no es mañana o pasado, pero puede ser el mes que viene. Pero usted se va a seguir portando bien en fe y teniendo... ¿Sí? Sí, nos estamos entendiendo. Si realmente confiamos en Dios, vamos a esperar que Él cumpla el proceso para darnos la promesa que Él nos dio. Yo sé lo que es ser impaciente. Yo llegué a la iglesia, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue mi oración? Cuando llegué a la iglesia, Señor, yo no soy eunuco, Señor, mándame mi mujer, mándame mi vida. Y hasta lloraba, Señor. Yo sé lo que es ser impaciente porque venimos con un hábito y Dios va a transformar ese hábito, pero en algo bueno. Yo tardé 4 años para que Dios me diera una esposa. Yo no sé cuánto va a tardar usted, pero lo que Él quiere que nosotros tengamos, paciencia para ver la promesa que Él nos dio. La impaciencia no solo es una señal de inmadurez e incredulidad, sino que es un rasgo típico de una persona que vive alejada de la fe. La Reina Valera la define como una persona carnal, es decir, que vive en las cosas pasadas y el domingo soltamos todo eso pasado. ¿Sí o no? Si están conmigo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos enseña que nosotros debemos andar ahora es en el fruto del Espíritu. La carne para nada aprovecha, es decir, la vieja naturaleza. Ella siempre es impaciente, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. ¿Están conmigo? Y después que dice, paciencia. Si nosotros andamos en el Espíritu, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Paciencia. Cada vez que se encuentra con una persona impulsiva y dice, yo creo en Jesús, aleluya, pero escuche, es una persona que es impulsiva, impaciente. Esta es una persona que anda en el raciocinio de la vieja naturaleza, no anda en el raciocinio de la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza es que esta persona debe ser una persona, y hay muchos métodos para llegar a ser paciente. Uno es respirar. ¿Está practicando el respirar? Científicamente, ya esto es ley. Cuando te pasa un evento que sabes que te va a sacar de la casilla, pero tú piensas, te da segundos para que tú analices la situación y tomes otra decisión si ya había tomado la errada. El proverbio dice, si tú piensas, vas a pensar. Y ahí es donde Dios dice, sí puedes ser paciente. Ahora lo que tienes que empezar a regar a través del Espíritu Santo lo que ha sembrado Papá Dios en tu vida. ¿Están conmigo? Hoy nos levantamos con una noticia de que un niño se ahorcó en Maracay, Valencia, por ahí, ¿no? ¿Dónde que fue la cosa? En México fue. Leí el tema a la pastora. Porque sabe que la mamá lo maltrataba mucho y él estaba cansado, su mamá lo maltrataba y se ahorcó un niño de 8 o 9 años, si no me equivoco, fue, ¿verdad? 10 años, por Dios, tengo que escuchar mejor la noticia. 10 años. ¿Cómo un niño puede llegar a eso? Bueno, una mamá que no tuvo paciencia. Por eso, para tener un niño, hay que primero pensarlo detalladamente. Y para eso yo te voy a decir, retrocede. Quería tener sexo y te dije, cásate. No te casaste y no planificaste nada, sino que fornicaste. Dejaste la carne que te llevara. Y por tener sexo quedaste embarazada porque nunca quisiste quedar embarazada. Y cuando quedaste embarazada, bueno, te vamos a echarle pierna, pero cuando nació el niño, viste que esto era otro nivel. Ya había dejado a Dios aparte y vino el problema. Lo que causa no tener paciencia, Abraham lo vivió. El rey Saúl también fue una persona que se impacientó y no quiso esperar la voluntad de Dios, que era que el profeta Samuel hiciera el holocausto. Este hombre desesperado dijo, yo mismo soy, vamos a hacer el holocausto. Cuando llegó Dios, ya le había dicho a Samuel, me lo vas a quitar del trono, porque las cosas se hacen como yo ordeno, no como él ordena. Y por su impaciencia, Saúl dejó de ser rey. ¿Qué tal de Pedro? Pedro también fue paciente en el huerto de Getsemaní. Este hombre le dijeron, Jesús le dijo, quédate quieto. De hecho, le dijo muchísimas veces, me van a apresar y me van a matar.
Es decir, que la promesa ya Él se la había dado como a nosotros. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba apresando a Jesús? Sacó la espada y gracias a Dios que el tipo tenía astucia y le cortó nada más la oreja. Jesús tuvo que reparar el daño de Pedro, pero Pedro queda como una persona impaciente y rayada en la historia. Por eso, si está pasando por tiempos difíciles, Dios va a utilizar ese propósito para sacar un oro hermosísimo. Vete, dale. Dios quiere ser una persona paciente, más en los tiempos que estamos viviendo. Ale es una persona paciente. ¿Lo vieron, verdad? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Dios nunca permitirá que seamos avergonzados si esperamos, iglesia. No podemos aprender de Dios si no esperamos. Gracias por las iglesias, gracias por los libros, gracias por internet. Ese simplemente son instrumentos para el camino. Pero escuche, la paciencia se aprende a través de las pruebas. No hay nadie que diga, yo tengo paciencia, sin que haya pasado por pruebas. Ahora usted vino hoy y se va a nutrir de herramientas para el camino. Pero lo que le estoy diciendo yo hoy día no va a producir paciencia así como usted quiere en su vida. La paciencia se va a producir cuando usted aplique esto en sus pruebas. ¿Sí están conmigo? Las pruebas en esta vida son instrumentos de Dios, no del diablo, porque Dios quiere hacer que en ti salga oro. Dios quiere que tú y yo maduremos, porque es necesario que nuestra fe pase por el fuego para que realmente brille como Él quiere. Y lo otro, Dios quiere que si nosotros realmente que decimos ser hijos de Él, seamos obedientes, y por eso tenemos que confiar más en lo que dice el Espíritu que lo que diga la carne. Cuando se sienta impaciente, recuerden que Satanás siempre está al ladito esperando que usted tome esa decisión para destruir su vida. Pero cuando usted se encuentre en la encrucijada, recuerde la promesa de Dios. Si te mantienes firme hasta el fin, te voy a bendecir enormemente. Cuando las circunstancias de la vida nos irriten, ¿qué tenemos que ser? Pacientes. Más vale callarte y ser paciente que soltar una palabra que hiera a tu pareja por toda la vida. Pastor, ya yo no le pego, pero una palabra, científicamente comprobado también, pega más duro que un golpe. Por eso sé paciente para hablar, dice la Biblia. Piensa primero para que después hable. Cuando los problemas con la familia, los amigos, la economía o los sentimientos hacen que nuestra vida se vea desgraciada, podemos estar seguros que Satanás está al ladito, pacientemente esperando que tomamos decisiones impacientes, pero Dios también está a tu lado diciendo, sí puedes, sigue adelante. ¿Por qué? Porque si pasa la prueba, vas a progresar como yo quiero. Por eso hoy quiere que tú y yo aprendamos de algo llamado paciencia. Pero que seamos pacientes como ¿quién? Como Job. Ser paciente cuando no nos pasa nada es maravilloso. ¿Sí o no? Que tú te pares a las 7 de la mañana y vayas al metro y te sientes, ¡wow! Esa es la gloria, ¿verdad que sí? Pero nosotros sabemos que a las 7 de la mañana tú no te vas a sentar en el metro. ¿Verdad que sí? Es la hora, ¡boom! ¡Eso es mentira! ¿Sabes que tienes que llenarte de qué? De paciencia. Y ahí es donde Satanás atrapa mucho. Hay circunstancias de la vida que ya nosotros sabemos que tenemos que tener. Vas allá entre el león. ¿Qué arma vas a llevar? ¿Sí o no? Vamos el domingo, Luciano. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que llenarte de paciencia, mi hermano. Respirar profundo y ser paciente. ¿Qué vamos a utilizar en defensa
de Satanás, porque sabemos que está ahí pacientemente como Job. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado un arma espectacular llamado gracia. La gracia impartida por Dios en Job no es el único, él no es el único creyente que ha sido lleno de esta gracia. También Pablo nos enseña de que a pesar de las dificultades que pasemos nosotros, tenemos otra herramienta en nuestra vida llamada gracia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de la revelación no se me salte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón, y me ha dicho, bástate en mi gracia. ¿Qué le dijo Dios? Espérate, sé paciente. Aquel hombre, no he escuchado otro hombre aparte de Jesús, que la gente hiciera cola y lo oraran y la gente quedaba sana. Dice que Pablo, cuando se iba a Roma, que el barco se echó a perder y fueron a aquella isla que se me olvidó ahorita, dice que la gente le hacía cola y Pablo lo oraba y la gente le era sana. Ahora le rogó a papá Dios que lo sanara y Dios le dijo que no. ¿Qué le dijo? Según el predicador, ten paciencia, bástate en mi gracia. Teológicamente, no sabemos qué es el aguijón, porque se dice un aguijón en el ojo, pero también el aguijón tiene otro concepto bíblicamente, que es un hombre que fastidia. Pero sea lo que sea, le angustiaba a Pablo bastante, así como quizás estás angustiado tú porque el progreso no se ha manifestado. Pastor, el domingo habló del progreso, el jueves habló del progreso. Igual no se ha manifestado el progreso, Dios te dice paciencia, porque se va a dar, pero tú tienes que tener paciencia, sigue obedeciendo. Pero hoy día vivimos el tiempo de gracia, es decir, que Dios ahorita está haciendo algo en ti que tú no te mereces, que no nos corresponde, que no nos ganamos, pero gracias a su gracia, hoy lo estamos recibiendo. Y una de las cosas es paciencia. Él no da de gratis paciencia, quiere que nosotros vivamos ahí. Por la gracia de Dios, hoy día, muchos matrimonios están vivos. Porque mayormente la gente piensa, si yo fuera el otro, y Dios está a tu lado diciéndote, es que ya tú no eres el otro, acercate a Jesús y está mi espíritu en ti. Por eso no piensa como el viejo, sino piensa como el nuevo, y el nuevo anda en paciencia. Por eso es que muchos matrimonios cristianos sobreviven, porque el Espíritu Santo está allí dándole a la paciencia. Anteriormente, mi esposa y yo siempre hablamos, si no fuéramos conocidos fuera de Cristo, ¿sabe qué fuera pasado? Nuestra relación desde hace rato, porque tenemos dificultades con usted, pero gracias a Dios y a la paciencia que Dios nos ha dado, hemos aprendido a respirar y decir, te amo, mamita. Anteriormente les hemos dicho, ¿sabe qué? Vete para de tus o me voy para ¿Están conmigo? Los que tienen pareja, no suelten a Jesús, ¿va bien? Agarrado de él. En la Biblia hay innumerables versículos que nos hablan sobre esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, debe que hayáis padecido un poco de tiempo, y el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En su gracia dice, mas el Dios de gracia, primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Hebreos capítulo 10, 29. Su trono es un trono de gracia. Hebreos 4, 16. Su palabra, la palabra de gracia. Hechos capítulo 20, 32. Es una gracia que va de principio a fin y que Él quiere que tú y yo nos sumerjamos en ella. En esa gracia de la providencia de Dios que no falla.
que cuando menos nosotros esperamos, ella se manifiesta. La gracia no es una sustancia mágica que Dios vierte sobre nosotros cuando tenemos necesidad. La gracia es la generosidad de Dios en nosotros, aún siendo pecadores. De allí que mucha gente no entiende hoy día nuestra transformación. Porque para la persona ser un hijo de Dios, un cristiano, un evangélico, como dicen ahí, son personas de que nacieron, tenían que portarse bien, según la teoría del hombre. Para Dios todos nos portamos mal, y gracias a su gracia, a los malos Él nos llama y los transforma. Pero cuando usted habla eso con una persona normal, yo no entiendo por qué un violador ahora es cristiano, y pastor, un ladrón, una persona que mató a su mamá, ¿cómo ella puede estar libre predicando gloria a Dios, aleluya? Porque no conocen esto llamado gracia, que es un maravilloso regalo de Dios para nosotros tener paciencia, porque por nuestras decisiones, aún decisiones malas, tendríamos que tener resultados catastróficos. Pero Dios en su gracia y en su paciencia respira. Dice, ay, voy a tener paciencia con esto. Porque muchos, aún aquí, diciendo gloria a Dios, aleluya, van y le son infieles a las parejas. Todavía roban en el trabajo. Todavía dicen grosería. ¿Y Dios que tiene con nosotros? Paciencia. ¿Y quién nos cubre? Gracia. Su gracia. Esto quiere decir, la riqueza de la gracia está disponible para todos nosotros. Efesios capítulo 2, 7. Dios puede concederle gracias para servir. 1 Corintios 15, del 9 al 10. Pastor, pero ¿cómo voy a servir si yo soy un pecador? Y Dios te dice, yo te voy a cubrir mi gracia para que sirva. Quiero que le rinda un fuerte aplauso al nuevo para hablar, Colosenses 4, 6. También implica que Dios puede concederte gracias para sufrir, como lo hizo con Job y con Pablo. Ya voy a terminar, ¿me pueden dar 5 minutos? ¿Sí? ¿Qué paso deberíamos dar para no darle chance a Satanás? ¿Qué paso deberíamos dar para ganarle la paciencia de él? Él quiere que tú te resbales y estás siendo paciente, pero nosotros podemos tener herramientas en nuestra vida para ser aún más pacientes que él, aunque estemos sufriendo la peor de las pruebas aquí en la tierra. Primer consejo que le doy para que se lleve: sometes de inmediato la dirección de Dios. En otras palabras, si la Biblia lo dice, si la Biblia no lo dice, ¿para qué? Para progresar yo, mi familia, la iglesia, mi comunidad, donde quiera que Dios me lleve. Si nosotros nos rebelamos contra Dios, la cosa está mal. Pero si nosotros obedecemos a Dios, su gracia nos va a cubrir y Satanás no va a poder vencernos en cualquier área de nuestra vida. Dígale exactamente a Dios qué es lo que le está pasando. Me siento bravo, me están tratando mal. Quisiera dejar, pero después le dice, ¿sabe qué? Con todo eso yo voy a seguir confiando en ti. De que tu promesa se va a manifestar en nuestra vida. Por eso, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, Jesús, mi vida libre y confiada. Se acuesta y dejamos que Dios haga el milagro. No mandamos el mensaje insultando y diciendo cosas terribles. Mira lo que dijo Job en el versículo 13, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Siempre vamos a ser tentados para decir una grosería, ¿sabías? Siempre vamos a ser tentados para hacer algo mal. Inclusive Dios nos va a probar a ver si somos dignos de ir al cielo. Pero aún allí, dice Job, aunque él me matare, yo voy a esperar. Es decir, yo voy a tener paciencia. 2. Dé gracias a Dios por la prueba. Santiago nos lo habló. Goces en la prueba. Esto es algo que debemos aprender. Señor, si estamos pasando por algo es porque tú sabes que ahí vas a sacar algo mejor para mí. No reneguemos de las pruebas, porque las pruebas son parte de progresar. ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios siempre, siempre, siempre. Siempre tenemos que dar gracias a Dios en la buena y en la mala. Job se lo dijo a la esposa. Cuando estábamos bien,
que Dios nos dio los hijos, ahí sí le dimos gracias a Dios. Cuando Él nos proveyó la riqueza, ahí sí nos damos gracias a Dios. Cuando teníamos una salud intachable, ahí sí le dimos gracias a Dios. Pero ahora en esta prueba, ¿no vamos a alabar a Dios? En otras palabras, aún en su prueba, Job le dio gracias a Dios. Efesios, ¿qué le parece lo que está pasando en el mundo? Una locura. Mucha gente se está desesperando, pero para los que conocemos la palabra de Dios tenemos esperanza y vamos caminando con paciencia la venida de nuestro papá. Eso que hace nuestra vida nos va a fortalecer. Y quiero darle algo hoy precioso. Recuerde que nosotros no vivimos por expectativas, sino por las promesas de Dios. Me lo dijeron el domingo, lo que tuvieron el domingo, ¿verdad que sí? Yo le dije, ¿creen en la promesa? Sí. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a vivir? Por la promesa del Papá Dios y no por expectativa. Dios no le explicó a Abraham qué iba a acontecer con su vida, pero sí le dio promesa a Abraham. Escucha, Dios no te va a decir a ti qué te va a acontecer, pero Él ya nos ha dado la promesa que debemos agarrar por fe y caminar en paciencia. Y ahí usted ya le ganó la partida a Satanás. Por eso que la tercera cosa que tengo hoy para vivir en paciencia es conozca la palabra de Dios. Conózcala. Porque eso le va a dar fortaleza, esperanza, fe. Y va a tener mucha paciencia de cualquier cosa que usted vaya a pasar o esté pasando. 4. Y ya no vamos a ir. Busque toda la manera de glorificar a Dios, sabiendo de que si tú obedeces vas a ser bendecido. En cualquier circunstancia, ¿qué vamos a hacer? Y eso te va a dar un progreso extraordinario. Recuerde que Dios usa nuestro cuerpo para glorificarlo. Entonces todo lo que nosotros hagamos va a glorificar a Dios o va a dejar que Satanás venga a nuestra vida para irrumpir y hacer cosas terribles. La paciencia en medio del sufrimiento siempre va a glorificar a Dios. Pastor, ¿cómo así? La paciencia va a glorificar a Dios todo el tiempo. Hay muchísimos testimonios, barrios enteros se han quedado boca abierta. ¿Sabe por qué? El asesino del barrio, que la mamá era cristiana, nunca dejó de orar por su hijo. Nunca la vieron dando mal testimonio porque su hijo robaba y iban a la puerta de su casa, le tocaban la puerta. Tu hijo me robó y ella nunca salió a decir algo contrario a eso porque ella estaba clara, siempre se mantuvo. Hoy día su hijo se convirtió en el alaba a Dios y la otra gente que hizo, no lo puedo creer. Y pasó eso con fulano de tal. Escuche, todo lo que hagamos nosotros con paciencia. Hay muchas personas que hablan de los matrimonios cristianos. Ay, yo no puedo creer que ustedes tengan 50 años de casados. Sí, si la gente se casa y se divorcia. Y ahí empezamos a adorar a Dios diciendo, no, yo tengo 60 años casado con mi esposa. Y yo tengo 30 años, yo tengo 10, yo era fornicario, pero hoy día Jesucristo entró en mi matrimonio y mira, eso se fue. Las peleas disminuyeron. Ahora tenemos una comprensión en lo financiero, en lo económico, extraordinario. Y la gente, eso es verdad. Entérese. Sí es verdad. Dice 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecamos? ¿Soy bofeteado o lo soportáis? Mas si hacéis lo bueno, sufrid y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Una versión más clarita dice, si te dan un golpe y le metes una galleta al otro, ¿vas a glorificar a Dios? No, va a glorificar, pero escuche. Si tú te dejas meter la galleta tranquilito, te vas con paciencia, bendice a esa gente, va a glorificar a Dios. ¿Sabías por qué el día de mañana Él va a necesitar que tú le ores? Porque tú lo vas a perdonar. Esto es para gente loca, como usted y como yo.